conservación de suelo, que es el importante, el que me interesa que pueda manejarlo, es el con el cual nosotros vamos a aplicar a la metodología de acá en adelante en la cátedra, y el más utilizado, digamos, actualmente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver este método. Bien. Bueno, como les decía recién, hemos estado viendo los métodos empírico y semi-empírico. Hemos visto que uno de los principales y de los más reconocidos a nivel mundial fue Holton. La metodología de él que él propuso durante mucho tiempo fue utilizada, fue mejorada con muchas personas apoyadas en esa metodología y formulación, fueron simplificándola, por decirlo de alguna forma, y desarrollándola para su lugar, digamos, diferentes investigadores fueron simplificando. Tal es así que en el año 72, el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos propone una nueva metodología mucho más sencilla para poder encontrar la precipitación efectiva. A ver, nosotros, como dijimos en un principio, si bien estamos estudiando y hemos recorrido este caminito al día de hoy para poder interpretar a qué se refiere con la infiltración, al principio del tema dijimos que lo que nos interesaba, o por qué nos interesaba conocer la infiltración, era para poder encontrar así el agua que escurre. Nosotros en ingeniería, nuestro problema generalmente está vinculado a eso, por ejemplo, desagües pluviales, todo lo que tenga que ver con el escurrimiento, cálculo de caudales en ríos, para el dimensionado de puentes. Entonces, justamente para poder encontrar qué parte de la precipitación que cae en una zona se transforma en escorrentía, es que hemos recorrido este camino para poder determinar la infiltración y restarle así a esa precipitación. Bueno, esa precipitación que escurre es lo que nosotros denominamos precipitación efectiva. Acá vuelvo a decirle que tengan cuidado con la bibliografía. Yo le aconsejo que estudien estos temas del Bendechov, que es prácticamente nuestro libro de cabecera en la materia, porque si ustedes, no sé, googlean o utilizan otra bibliografía que tiene que ver con la ingeniería agrónoma, la precipitación efectiva es diferente. En agronomía, para ello, la precipitación que es realmente efectiva para ello es justamente la que se infiltra, la cantidad de precipitación que penetra en el suelo y que se produce o se utiliza en el desarrollo de la planta. Imagínense, entonces ustedes googlean, van a encontrar precipitación efectiva y capaz que encuentran otra definición. Para nosotros, en ingeniería civil, en hidrología, en hidráulica, nos interesa el concepto de la precipitación efectiva como aquella precipitación que al caer en una superficie escurre por la misma. Entonces, para ello, le tengo que restar las pérdidas. Una de las pérdidas principales es la infiltración. ¿Cómo encontrarla? Justamente con esta metodología que vimos, ya hemos aprendido cómo es el proceso que ocurre, y hemos llegado a una metodología que es la que vamos a aplicar nosotros en la cátedra, como les dije, y que es bastante más sencillo. Bueno, los conceptos que he utilizado, o generales que utilizó este método, es de considerar que la precipitación efectiva, eso que acabo de decirles, es siempre menor o a lo sumo igual que la precipitación total. Es lógico. La precipitación total que cae
¿Mm? Por así decirlo, parte se va a infiltrar, parte se va a evaporar, etcétera, y parte va a escurrir, lo que resta. Entonces, esa precipitación que escurre, que es la precipitación efectiva, vuelvo a recordarle, para nosotros, siempre va a ser menor o a lo sumo igual. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando esté todo saturado, cuando todo el agua que precipite escurra. Entonces, en ese momento tenemos que la precipitación efectiva es igual a la precipitación total. ¿Mm? Luego que la retención acumulada que tiene ese suelo es siempre menor o a lo sumo igual que la retención potencial máxima, y denominada acá con S, y que la escorrentía potencial, es decir, el máximo volumen de agua que puede convertirse en escorrentía, es igual a la precipitación total menos las pérdidas, la infiltración en este caso, lo cual vuelve a ser una redundancia, pero son en los pilares o los conceptos generales que utiliza o en los cuales se apoya esta metodología. Entonces, la hipótesis fundamental de este método es la validez de esta ecuación representada acá, que es lo mismo que dijimos acá arriba. Vamos a ir viendo un poquito cuál es el concepto. Nosotros sabemos por continuidad, sabemos que la precipitación total es igual a la precipitación efectiva, que es lo que ocurre, más las pérdidas, que son las infiltraciones, más lo que sería la retención acumulada que tenía ese suelo. En esta figura nosotros vemos, por ejemplo, si tenemos acá la tasa de precipitación, vamos viendo, este sería un hidrograma, nosotros vamos a tener una curva que se calcularía a través de la cual todo lo que hay por debajo de esa curva sería el agua infiltrada y retenida, serían las pérdidas. Todo lo que el suelo puede llegar a absorber, lo que se puede evaporar, evapotranspirar, retener el suelo, infiltrar, son las pérdidas. Y todo lo que está por encima es lo que escurriría. Si nosotros acá está clarito, ven, todo esto lo representa como la precipitación efectiva. Obviamente, si nosotros integrásemos eso con esta sección, podríamos obtener el volumen de agua que está escurriendo. Bien, sería uno de los conceptos. Combinando las dos ecuaciones anteriores, las dos ecuaciones anteriores que vimos aquí, o sea, tanto esta como esta, en el Venture Show está explicado también toda la metodología, encontramos una ecuación para encontrar la precipitación efectiva, en función, como dijimos, de la presión total, de las pérdidas y de la tasa. Cuando la información de muchas cuencas experimentales, o sea, ¿qué es lo que hizo el CS? Comenzó, como es un método empírico, a estudiar muchísimas cuencas experimentalmente. Entonces, todas estas cuencas experimentales las fue caracterizando, de acuerdo al tipo de suelo, tipo de superficie. Ya vamos a ver cómo lo hizo y qué tablitas, y eso es lo importante de esto, es un método sencillo donde se aplica unas tablas y unas curvas, y fue encontrando la relación que había de estos dos parámetros, de la infiltración y la tasa, con lo cual, después reemplazando, obtuvo que la precipitación efectiva, al encontrar esta relación, la reemplaza aquí y encuentra esta ecuación. El Servicio de Conservación del Suelo analizó también la relación que hay entre la precipitación y la precipitación efectiva para muchas cuencas. Y así encontró curvas características para cada una que son en función del tipo de la superficie de cada cuenca. Entonces, para estandarizarla, lo que ha hecho ha definido el número de curvas. Entonces, cada curva que representaba cada cuenca, la ha ido caracterizando para poder clasificarla y las denominó con un número que va de 0 a 100 y que se representan, ahora vamos a ver en esta figura. Bien, aquí vamos viendo las curvas números. Obviamente que la 100 es la impermeable. Esa sería la curva número, curva de característica de una cuenca totalmente impermeable. Bien. Y el 0 sería totalmente seca. Son dos extremos que no existen en la naturaleza, pero bueno, siempre ustedes saben que hay algo de porosidad, de permeabilidad siempre, pero bueno, siempre entre esos dos límites ideales se trabaja. Entonces, esto es lo que el Servicio de Conservación fue logrando, y para cada cuenca caracterizada fue obteniendo las curvas número que
que relacionaban esos parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo, miren, para tener una idea acá, bueno, hay otras curvas que están en el BT Show, que son en milímetros, eso están en pulgadas, pero si yo ingresase, por ejemplo, con la precipitación, y yo sé que mi cuenca tiene una curva número característica 55, por ejemplo, y yo tengo una precipitación de 7, supongo que es milímetro, intercepto en la curva 55 y obtengo acá la precipitación efectiva. Muy sencillo. Entonces, ¿dónde está la complejidad o dónde está, qué es lo que hay que calcular en este método? Es conocer la curva número de mi cuenca. Entonces, ya vamos viendo que el método se basa totalmente en encontrar la curva número de mi cuenca y después entrar en esta gráfica con la precipitación y así encontrar la precipitación efectiva. Lo mismo podría ser si yo conozco la curva de número de mi cuenca, 55 dijimos, reemplazo acá 55, puedo encontrar ese. A ese lo reemplazo en la ecuación de arriba y como precipitación la conozco, son los milímetros que cayó, voy a encontrar la precipitación efectiva. O sea, también me brinda la posibilidad de hacerlo analíticamente con un Excel o lo que fuese. Entonces, volvemos a lo mismo, cómo encontrar la curva característica de mi cuenca. Ya vayamos imaginándonos que la cuenca puede estar formada o caracterizada a la vez por varios tipos de superficie y a la vez la superficie puede estar afectada por diferentes usos. Imaginémonos un barrio donde tenemos parte con pavimento, parte con techo, parte con plaza. Imaginemos un terreno mucho más grande donde hay área de cultivo, hay área de bosque, hay áreas urbanas. Entonces, eso va a ser una complejidad de tal forma, ya vamos a ver cómo se calcula, para que se encontraría lo que se denomina una curva número ponderada, que sería, por así decirlo, promedio, representativa de esa cuenca. Entonces, ahí vamos a ver que vamos a encontrar una curva número que va a ser 53,5, 52,8. Entonces, ahí es mucho más fácil entrar acá y obtener, es mucho más, digamos, sencillo y exacto que venir y tirar la curva intermedia, calcular, bueno, yo sé que la 55,7 está entre la 55 y la 60 y tendría que dibujarla con un lápiz e intersectarla, si lo hiciese gráficamente, sería más complejo. Por eso es que nos brindan la fórmula. Bueno, la superficie es impermeable y superficies de agua es lo que le corresponde el CN igual a 100. Obviamente, si precipita sobre un lago, sobre la superficie del lago, esa superficie sería curva número igual a 100, ¿no? Ya que todo el agua que cae en ella se convierte en escorrentía. Si vemos la fórmula, directamente si hiciéramos una curva número igual a 100, pongo 100 acá, se multiplican y bueno, automáticamente acá me queda P igual a P efectiva. Entonces directamente todo lo que es la precipitación se convierte en precipitación efectiva. Para las superficies naturales, en general, eso es lo que le decía, la naturaleza siempre son permeables. El CN siempre entonces será menor que 100. Puede calcularse ese en función de las curvas número, es lo que yo le decía recién, a través de esta ecuación. De acuerdo a, eso es muy importante, si ustedes están trabajando con milímetros, la fórmula de calcular ese es de esta forma. Lo que nosotros veíamos acá es cuando se trabaja con pulgadas. Cuando trabajemos con milímetros, tenemos que aplicar esto. 25.400 sobre CN menos 254, y eso nos da en milímetros. Entonces, obviamente, después, en la ecuación, la precipitación que vamos a ingresar debe de ser en milímetros. 100 milímetros, 150 milímetros, los milímetros de lluvia que yo he calculado con la cual vamos a calcular o tratar de estimar la precipitación efectiva. Bien, entonces, los CN de la figura anterior, como dijimos, corresponden a condiciones antecedentes de humedad normales. Eso es otra cosa importante y novedosa de este método. Esto fue hecho para condiciones normales. Pero a ver, nosotros estamos en ingeniería
y sabemos que siempre nos gusta tener ese grado como no hay una certeza y todos son fórmulas empíricas y siempre estamos hablando, yo siempre digo que estamos en ciencia exacta, pero de exacta no tiene nada, si todo, siempre que le aplicamos un coeficiente de seguridad. Entonces, en este caso, nosotros lo que podríamos hacer es ver qué pasa si estas curvas número fueron calculadas para condiciones del suelo normales, qué pasará si el suelo hubiese estado ya con una condición de humedad anterior, o qué hubiese pasado si el suelo hubiese estado seco anteriormente, o sea, en el momento que comienza la precipitación, en vez de tener una condición normal de humedad, tuviese un extremo seco o un extremo húmedo. Obviamente, si tuviésemos un extremo húmedo, estaríamos del lado de seguridad porque nos daría la precipitación efectiva mucho mayor que con estas curvas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Nos da la posibilidad, acá lo vemos, nos da la posibilidad de encontrar, a ver, si deseamos calcular la escorrentía sobre una cuenca cuyas condiciones de humedad antecedentes son diferentes, o secas, condición antecedente de humedad 1, así le denominan, o húmedas, condición de antecedente de humedad 3, acuérdense, cuando está el 1 es seco, cuando está el 3 es húmedo, puede encontrarse el CN, o sea, las curvas número correspondientes aplicando la siguiente fórmula. Y ahí la tenemos, eso nos da el método. Entonces, si yo tengo la curva número que encontré anteriormente, me da 55, reemplazo acá el 55 en esta ecuación y voy a encontrar el CN para la condición antecedente seca. Y si reemplazo el 55 acá, en la ecuación de abajo, voy a encontrar el CN para la situación antecedente de humedad con humedad antecedente anterior. Eso es muy importante porque ustedes van a ver que cuando apliquen la condición de humedad, por ejemplo, para una cuenca, ustedes pueden decir o tienen que preguntar, che, ¿qué hacemos con las condiciones de humedad normales? O supongamos que vamos a estimar un puente. Si vamos a calcular un puente o vamos a calcular un canal, lo lógico sería considerar la situación más desfavorable. Y eso sería encontrar el CN para la cuenca con una condición antecedente de humedad. No obtendríamos un CN mayor, obtendríamos una mayor impermeabilidad, por lo tanto, una precipitación efectiva mayor, y con eso podríamos dimensionar con cierta seguridad. Eso es cuando yo le decía, es cuando precipita sobre un suelo que ya tenía bastante humedad, entonces la cantidad de agua que se va a deslizar sobre ella va a ser mucho mayor. Bueno, continuando, los CN han sido tabulados, cada una de esas curvas números han sido tabuladas por el Servicio de Conservación del Suelo en función del tipo de suelo y el uso de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Han caracterizado y lo han dividido en 4 grupos hidrológicos de suelo. Un grupo A, donde han agrupado todos los suelos que tengan que ver con la arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos. En el suelo grupo B, suelo poco profundo, depositados por viento, marga arenosa, han ido caracterizando el C, margas arcillosas, suelos con alto contenido de arcilla. Y en grupo D, que son suelos expansivos, que son las arcillas altamente plásticas, como por ejemplo la bentonita. Entonces, ahora vamos a ver en la tablita y crean esta tabla. Entonces, ustedes fíjense, esto es fundamental para la metodología. Nosotros lo primero que tenemos que saber es en qué grupo hidrológico está nuestro suelo. Ese es el primer dato. Entonces, si ustedes van a calcular, por ejemplo, el área de la curva número de una cuenca, lo primero que tenemos que tratar de saber, habrá que hacer ensayo, habrá que hacer estudio, habrá que ver bibliografía de algún estudio, investigación o algo que se hizo en la zona, y de esa forma caracterizar el suelo y poder decir, ah, bueno, estoy en el grupo A, estoy en el grupo B, estoy en el grupo C o estoy en el grupo D. Eso es algo que tenemos que saber, es un dato con el cual tenemos que saber. Por eso sí, vamos a hacer después un práctico, tenemos que caracterizar a ese suelo, y una forma de saberlo es ver si ese tipo de suelo entra dentro de uno de estos grupos. Por supuesto que en la bibliografía ustedes van a encontrar mucho más amplia esa descripción del grupo, porque después se van introduciendo y van agregando ese tipo de suelo.
Y luego, como dijimos, el uso de suelo. Tenemos, por ejemplo, para una tierra cultivada, la divide en dos, lo que es con tratamiento de conservación y sin tratamiento de conservación. Tenemos pastizales, que son condición pobre y con condición buena. Eso tiene que ver con la cobertura del pastizal. Cuando ustedes ven la foto satelital, que es todo verde parejito, podemos decir que un pastizal con condición buena. Ahora si ven que es de verdes con diferentes tonalidades y que a veces se acercan a un amarillo, podemos decir que es condición pobre. Tenemos las praderas, tenemos bosques, los bosques también tenemos cobertura pobre y buena. Después también lo discretiza, porque esto es muy aplicado en zonas urbanas, espacio abierto, donde tenemos césped, parque, campo de golf, y en función de eso, dos características, de acuerdo a la condición en que se encuentra la superficie, y a la cubierta si es pasto con más del 75%, o entre el 50 y el 75%. Después tenemos áreas comerciales, fíjense, en este caso 85% impermeable. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, tenemos un barrio donde hay una zona residencial, por ejemplo, con parcela o lotes promedios de 1000 metros cuadrados, entonces ustedes vendrían para acá y entrarían en este sector. Y dirían, bueno, entonces, ingeniero, ¿qué tipo de suelo vamos a adoptar? Y bueno, si no conocemos, bueno, adoptemos, a ver, estamos en Tucumán, en esta zona, googleo, encuentro y más o menos entramos en un suelo que está en el grupo B. Entonces, entro acá, zona residencial, parcela 1000 metros cuadrados, grupo B, obtengo 75. Ahí obtengo la curva número 75. ¿Entienden? Ahí voy obteniendo el valor de esa curva. Imagínense que ustedes que en la cuenca, si hablemos simplemente de un barrio que queramos hacer. El barrio está compuesto por calles, está compuesto por casas, tiene espacios verdes, y también las casas a su vez tienen un FOS y un FOT, que es la cobertura de ese terreno. Supongamos que son terrenos de 300 metros cuadrados, entonces nosotros tenemos ahí que el FOT dice 0,5, entonces puedo, con lo máximo que puedo impermeabilizar es el 50% de esa superficie. Con eso yo ya puedo calcular la cantidad de espacio verde, y ese espacio verde asignarle un pastizal. Yo podría decir que estamos hablando si es un pastizal o es un espacio abierto con césped, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso voy a ir encontrando dentro de ese barrio que tiene, supongamos, 2 hectáreas, que voy a tener 1 hectárea de pavimento, por decirle algo, y 1 hectárea de césped, de ese barrio de 2 hectáreas. Y bueno, 1 hectárea impermeable, mejor dicho, entre pavimento y techos y demás, y 1 hectárea de césped. Y con eso yo voy a encontrar para la hectárea de césped el CN, para la hectárea de zona impermeable, el CN, y después voy a ponderarlo, voy a encontrar un promedio, y así voy a encontrar el CN para esa cuenca. Ahora vamos a ver una aplicación. Y esto es lo importante. Con esto ya vamos cerrando. Es un ejercicio para que entiendan. Por ejemplo, acá nos piden calcular el CN, la curva número promedio de una cuenca que con un área de drenaje de 3 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué me dicen? Ya la han calculado. Esto ustedes lo van a tener que hacer, supongamos, para los de la ingeniera EVE, van a tener que calcularlo. Acá ya le dan datos. Le dicen que 2 kilómetros cuadrados de suelo B y 1 kilómetro cuadrado de suelo C. Y ahora le definen la ocupación. Le dicen que esos 2 kilómetros cuadrados que están compuestos con suelo B, suelo característico, acuérdense que el B es un grupo de característico de suelo, está compuesto por 0,3 kilómetros de calle pavimentada y estacionamiento, 1,1 kilómetros de uso residencial, y ahí me da lote de 500 metros cuadrados, un barrio, y 0,6 kilómetros cuadrados de áreas comerciales. Todo lo que es el suelo tipo B está caracterizado acá. En este ejemplo, no tan solo le están diciendo que tenemos diferentes usos de suelo, sino que también tenemos 2 suelos característicos en la misma cuenca, cosa que no ocurre siempre. Es para darle una complejidad y para que vean cómo se calcula. Y luego, en la porción de la cuenca donde está compuesta por un suelo tipo C,
A su vez, tiene diferentes también uso de su superficie, con 0,2 kilómetros cuadrados en área residencial, lote de 1000 metros cuadrados, 0,3 kilómetros de parques y jardines, 0,4 kilómetros de área preservada, bosques, y 0,1 kilómetros de calles pavimentadas de estacionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a las tablas y determinamos, vamos a la tabla esta y determinamos los valores CN para cada tipo de suelo y su característica. Por ejemplo, en el suelo B, yo tengo que 0,3 kilómetros cuadrados de calles pavimentadas y estacionamiento. Entonces, yo me fijo cuánto vale el CN para las calles pavimentadas y estacionamiento en el suelo B. Entonces me vengo para abajo, calles, pavimentada, me voy al suelo B y obtengo 98. 98. Bien. A ver, ¿me puedes tocar? Aquí. 98. Calle pavimentada de estacionamiento. Y así para cada uno. Para áreas comerciales, para áreas residenciales, para los parques y jardines. Todos los voy encontrando acá de acuerdo al grupo y al tipo de uso del suelo. Una vez que tengo los CN para cada uno de los usos del suelo y características del suelo BS, comienzo y hago el siguiente cálculo. Supongamos, primero calculo el CN promedio, por así decirlo, o la curva número, para los suelos tipos B. Para el suelo de tipo B tenemos calle 0,3 kilómetros cuadrados, 0,3 kilómetros cuadrados, por el CN correspondiente a calle pavimentada de estacionamiento, que es 98. Bien. Más 1,1 sería acá el 1,1 kilómetros por el uso residencial del lote de 500 metros cuadrados, que es el uso residencial 85. Más el 0,6 de áreas comerciales, que es por 92. 0,6 por 92. Y a todo eso, como estamos hablando de 0,3, 0,6, 1,1, que son superficie, lo divido en la superficie total del suelo B, que hemos dicho que son los 2 kilómetros, que es 0,3 más 1,1 y más 0,2. Entonces, lo divido en los 2 kilómetros cuadrados. Y obtengo un CN promedio para el suelo tipo B, 89,5. Hago lo mismo para el suelo tipo C, 0,2 por los lotes, 0,2 por los lotes, 83 áreas residenciales. Hago lo mismo, lo divido en la superficie total, que era 1 kilómetro cuadrado, 1, y me da el CN para el suelo tipo C, 76,6. Y luego, al final lo que hago es encontrar el CN total de la cuenca, característico de esa cuenca. Entonces, directamente, lo que hacemos es, los 2 kilómetros cuadrados que tenía el suelo de tipo B, multiplicado por el CN del tipo B, que era 89,05, más el 1 kilómetro cuadrado que tenía el suelo C, multiplicado por el CN para ese suelo, que es 76,6, y a todo eso lo divido en los 3 kilómetros cuadrados. Y me da el CN igual a 84,7. Ese CN, 84,7, es lo que yo, digamos, es el coeficiente en condiciones normales para nuestra cuenca. En ese caso, si yo vendría para acá, ¿sí? ¿Qué hay? Sí. ¿Afecta en algo que sea 500 metros cuadrados, 100 metros cuadrados el área de la residencia, el área residencial? ¿O eso es Mirá, solamente a datos? no, es que mirá, fíjate la tabla que tenemos. En las zonas residenciales, el método divide lo que son Ah, parcelas de perfecto. 500, de 1000, de 1300, ¿entendés? O sea, Sí, sí, la sí. tabla que vos vas a utilizar, a ver, si utilizamos esta tabla, tenemos que tener esto. Por ahí vos conseguís una tabla directamente que a cada CN lo relaciona para una fórmula, digamos acá. Y bueno, es más amplia. Pero cada uno del uso del suelo está caracterizada con las condiciones en que se encuentra esa superficie. En este caso, la zona residencial te la divide, ¿ves? Por eso es que sí tiene que ver. Depende de la tabla. Vos vas a encontrar
que hay tablas de CS mucho más completa que esta, mucho más moderna, que tienen muchas más caracterizaciones y más subdivisiones. Bueno, tranquilamente la podés aplicar. Lo importante de la metodología es que vos encontres los CN para cada uno y sepas cómo encontrar el CN ponderado, el CN para toda la cuenca. Entonces, este CN es condiciones normales. Yo te digo, bueno, vamos a calcular, no sé, para poder diseñar, como te decía recién, un puente, la cantidad de agua que va a escurrir, entonces vamos para lo máximo, entonces vos dirías, bueno, vamos a calcular el CN tipo 3, entonces 84,7, nos venimos acá a la fórmula, que es condición antecedente húmeda, reemplazamos acá ese 84,3 y obtenemos el CN ya tipo 3 para la cuenca. Con ese CN, tranquilamente vengo acá, reemplazo, no en esa ecuación, sino en esta, porque estamos trabajando con precipitación en milímetros, obtengo S, me vengo para esta fórmula acá y obtengo la precipitación efectiva. O directamente, si tengo una tablita de esta, puedo interpolar cuál será la curva correspondiente a ese 84,5 que tendría por acá, más o menos pegadita esa de arriba, y con la precipitación en milímetros que conocida, que ha caído, intercepto y obtengo la precipitación efectiva. ¿Entienden? Ustedes, en la metodología, entonces, con esta metodología de las curvas número, ustedes están indirectamente calculando la infiltración. ¿Por qué? Porque lo que están calculando ya directamente es la precipitación efectiva a través de la curva número. Ahora, si yo le dijese cuánto es, o más o menos aproximadamente, cómo se calcula la infiltración, o mejor dicho, las pérdidas, lo único que tienen que hacer es la diferencia entre la precipitación y la precipitación efectiva. Y ahí vamos a encontrar cuánto vale la infiltración. O sea, si yo tengo 100 milímetros que cayeron y con la curva número de esa cuenca intercepto y me da que la efectiva es de 30 milímetros, y yo le digo, bueno, ¿y cuánto ha sido entonces la pérdida? Y bueno, no hay que ser muy inteligente para decir 30. Era 100 que han caído, 70 han escurrido, lo que se ha infiltrado y se ha perdido son 30. ¿Entienden? Eso es todo lo que es la metodología de lo que sería el método de las curvas número. Bueno, en este sentido, ya acá terminamos con lo que sería la parte esta de infiltración, cerrando con esto del método de aplicación de las curvas número. Ustedes acá están viendo que esto tiene mucha aplicación para lo que está hablando el ingeniero Lasarte. Entiendo, ustedes están calculando un hidrograma, ese hidrograma representa un área, una cuenca, entonces ahora lo que ustedes necesitan es, primero, ver en esa cuenca qué tipo de uso tiene esa superficie de cuenca con la que ustedes están trabajando y calcularla. Por ejemplo, hay áreas que son urbanas, hay áreas que son, no sé, de espacios verdes, entonces yo tendría que preguntarme, bueno, ¿es pastizal, es césped, es bosque, es árbol? Caracterizarla dentro de los grupos que yo tengo acá, y a la vez preguntarle al ingeniero qué tipo de grupo hidrogeológico del suelo vamos a utilizar. En función de eso, ustedes pueden, con ese hidrograma que de bloque alterno, lo que tienen que hacer es estar hablando de precipitaciones totales. Entonces ahí, caracterizándolo con el CN, pueden transformar esa precipitación total en precipitación efectiva. Y eso es lo que se busca justamente en la materia de lo que estaba viendo con el ingeniero Lasarte, calcular a través de eso, transformarlo en precipitación efectiva. Lo mismo, a ver, acá le voy a mostrar con el ingeniero Eve, ya le vamos a mandar rápidamente, esto es lo que la ingeniera Eve me dijo que estuvieron viendo con ustedes, lo que es la cuenca. Entonces, en esta cuenca, para poder ingresar en el programa, que creo que es el GEC con el cual están trabajando, o van a trabajar, o están trabajando, también tienen que introducir los CN, para que el programa les otorgue o les dé como salida la precipitación efectiva. El programa trabaja con el servicio de conservación del suelo. Entonces tienen que obtener el CN. Y el CN, ustedes imagínense, vamos a hacer un zoom. Acá van viendo los diferentes tipos de suelo. Entonces ustedes van a
Sí, Me parece que no se está viendo lo que está proyectando. Se ve a el ver, Power. voy de nuevo. Ah, bueno, ya lo saco. Yo sí lo estaba viendo por eso. A ver, vamos a sacarlo. Stop share. Ahí. Vamos a ponerlo nuevamente. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. ¿Ven ahí? Bueno, esa es la cuenca que están trabajando. Me queda 1 minuto y 10, así que vamos rápido. Entonces, en esta cuenca, ustedes ven que tienen diferentes también uso de suelo. Acá estamos trabajando una cuenca en la zona alta. Lo lógico es que ustedes tengan pastizales bajos. Ahí prácticamente la vegetación es rasa, entonces ustedes ya saben cómo caracterizarlo. Lo único que hay que adoptar, y ya vamos a hablar de eso, un tipo de suelo, en qué grupo hidrogeológico anda, en el A, en el B, en el C o en el D. Luego tenemos acá unos suelos con más bosque, más verde. Podemos decir que hay en ciertas áreas árboles, y después tenemos acá áreas de cultivo. Entonces ustedes, cuando subdividido en subcuenca, es mucho más sencillo. A cada subcuenca le van a ir asignando porciones y calculando el CN. Y una vez que tengan todos los CN de toda la subcuenca, calculan el CN, porque cada subcuenca va a tener un área, van a poder calcular el CN ponderado para toda la cuenca. Entonces toda esa cuenca va a tener un solo CN, que ese también les va a permitir a ustedes poder encontrar la precipitación efectiva cuando toda una lluvia caiga sobre toda esa cuenca. ¿Entienden más o menos cómo es la aplicación del método? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, chicos, ingeniero.